Buenos días, saludo a todos. Vamos a analizar ahora los efectos personales del concurso preventivo y de la quiebra que están previstos en la bolilla 11 del programa. La aludida bolilla contempla tanto los efectos personales como los patrimoniales, dado que ambos están íntimamente vinculados. No obstante ello, los vamos a desarrollar por separado. Yo voy a hablar de los efectos estrictamente personales y el doctor Jungen va a encargarse de los efectos patrimoniales. Hay algunos de los efectos que están previstos en la ley que con algunos matices o diferencias según el caso se aplican o rigen tanto para el concurso preventivo como para la quiebra. Uno de ellos es el deber de colaboración e información que está previsto en el artículo 102 de la ley y alcanza tanto al fallido como a los administradores de la sociedad. El sentido de este deber es que ayuden a esclarecer la situación patrimonial, como así también la determinación de los créditos. Para ello, la ley establece que deben comparecer cada vez que el juez los cite a dar explicaciones. Incluso prevé que ante la negativa injustificada se puede ordenar que sean llevados por la fuerza pública, algo similar a lo que prevé el Código de Procedimientos para los testigos que no concurren injustificadamente. Otro de los deberes que está también para ambos procedimientos es el deber de residencia. ¿Cuál es el objetivo aquí? Que el fallido, durante la tramitación de la causa, preste la colaboración necesaria que esté presente. En este caso, en la quiebra, esta limitación está prevista hasta el informe general del síndico, tanto para el fallido como sus administradores, que dice el artículo 103 que no pueden salir salvo autorización expresa en cada caso concreto. Algo que es importante a destacar es que el hecho de que ellos pudieran salir no impide que prosigan todos los efectos de la quiebra. Por otra parte, en el concurso preventivo, esto está previsto en el artículo 25. Y allí el artículo 25, atemperado con respecto a lo que es la quiebra, establece que el concursado, cada vez que quiera salir del país, deberá comunicarlo al juez previamente. Por otra parte, si esta salida pudiera extenderse por más de 40 días, va a requerir expresa autorización judicial. Ahora analicemos los efectos personales que se dan en la quiebra. En el artículo 104, la ley prevé la posibilidad de que el fallido, no obstante estar en quiebra, pueda desempeñar empleo, profesión y oficio. Es decir, que el fallido conserva la facultad para desempeñar tareas que podríamos decir son artesanales, profesionales o en relación de dependencia. Obviamente esto se vincula directamente con lo previsto por los artículos 107 y 108 que habla del desapoderamiento y las excepciones al mismo. Por otra parte, ¿qué ocurre con las deudas que pudieran surgir con posterioridad a la quiebra y que se genera a raíz de esta actividad? Mientras la quiebra no esté cumplida, o concluida mejor dicho, pueden dar lugar a un nuevo concurso. En este nuevo concurso solo se van a integrar o van a comprender los bienes remanentes del primero y los adquiridos luego de su rehabilitación. En las hipótesis de muerte o incapacidad del fallido, esta circunstancia no afecta el trámite ni los efectos del concurso. La ley establece que los herederos sustituyen al fallido. Lo que sí deben hacer es unificar personería. Por otra parte, en el juicio sucesorio no se van a realizar ningún trámite respecto a los bienes desapoderados. La incapacidad o inhabilitación del fallido no afecta el trámite de la quiebra y el representante necesario va a tener que sustituirlo y representarlo en el concurso. Ahora analicemos la situación en el concurso preventivo. Los efectos personales para el concurso preventivo están previstos en los artículos 15 a 18. A diferencia de lo que ocurre en la quiebra, en el concurso preventivo se habla de un desapoderamiento atenuado. Estrictamente acá no hay un desapoderamiento como sí ocurre en la quiebra en virtud del 107, sino solo limitaciones a la capacidad de obrar del fallido, que está acotado a partir de la sentencia del concurso preventivo.
El artículo 15 establece que el concursado conserva la administración de sus bienes bajo la vigilancia del síndico, y esto marca una diferencia sustancial con la quiebra y tiene su razón de ser en las diferentes características que tiene el proceso concursal del falencial. En el concurso preventivo, el concursado continúa desarrollando la actividad que venía desarrollando, obviamente con el control del síndico, que resulta sumamente importante a lo largo de todo el procedimiento. Ahora bien, a la par de este principio, también hay una serie de limitaciones y restricciones a la capacidad de administración y disposición del concursado. Es lógico que el concursado siga al frente de la actividad que desarrolla para así poder lograr un acuerdo con sus acreedores. Indudablemente que para lograr el acuerdo va a necesitar generar ingresos, los cuales se dan a partir de la continuación de su actividad económica. En el artículo 16, la ley prevé las limitaciones a la capacidad de obrar del concursado. Y en este artículo, la ley establece 3 categorías de actos. En un primer lugar, la ley habla de actos de administración ordinaria. A estos actos que le permite desarrollar la actividad que desarrollaba antes del concurso preventivo, el deudor los puede realizar, obviamente, bajo la vigilancia del síndico. La segunda categoría de actos son los denominados actos sujetos a autorización. Se trata de aquellos actos que exceden la administración ordinaria. Por ejemplo, podemos mencionar, porque la ley así lo hace, los actos relacionados con los bienes registrables, los de disposición o locación de fondos de comercio, la emisión de debentures o obligaciones negociables, la constitución de prenda, cualquier acto que exceda la administración ordinaria de su giro comercial. Y finalmente, en el artículo 16 está la tercera categoría de actos, que son los denominados actos prohibidos. Se trata de todos aquellos actos a título gratuito o que impliquen alterar la situación de los acreedores por causa o título anterior a la presentación. Ahora vamos a ir analizando uno por uno. Veamos primero los de administración ordinaria. Son todos aquellos actos tendientes a la administración, conservación, al mejoramiento de los bienes. Son aquellos actos que va a realizar el deudor para proteger el patrimonio o para producir frutos o beneficios, como por ejemplo continuar con la explotación de la actividad que él venía desarrollando. El objetivo es que el concursado pueda producir frutos y ganancias para así poder luego afrontar la propuesta concordataria que hará sus acreedores. Ahora bien, esta administración se va a realizar siempre bajo la vigilancia del síndico. Este funcionario tiene el deber de informar al juez si advierte cualquier anomalía que altere la integridad del patrimonio del deudor y que puede vincularse con las restricciones impuestas por el artículo 16. El deber de vigilancia del síndico está previsto de manera expresa en el artículo 275, inciso tercero, como así también en el artículo 14, es decir, la resolución de apertura, inciso 12, que le impone la obligación de emitir un informe mensual sobre la evolución del giro de la empresa y la existencia de fondos líquidos disponibles y también sobre el cumplimiento de las normas legales y fiscales. ¿Cuáles son los actos sujetos a autorización judicial? La segunda categoría o categoría intermedia de actos, es decir, que no están permitidos, pero que tampoco están prohibidos. Debe requerir el concursado autorización al juez para poder realizarlos. El artículo 16 enumera cuáles son los mismos, aunque cabe destacar que no se trata de una numeración de un número clauso, sino meramente ejemplificativa. Así, en el último inciso, en la última parte, establece que en la medida en que el acto exceda la administración ordinaria, va a requerir autorización judicial para poder realizarlo. Los actos sujetos a autorización que están enumerados en el artículo 16 son los actos relacionados con bienes registrables, no solo la enajenación de los mismos, sino también, por ejemplo, la constitución de garantías reales sobre ellos o la locación, el comodato, etc.
La disposición o locación de fondos de comercio, la emisión de debentures y obligaciones negociables con garantía especial o flotante, la constitución de prenda, sea esta común o con desplazamiento. La sin desplazamiento encuadran los actos relacionados con los bienes registrables. Todos los actos que excedan a la administración ordinaria de su giro comercial requieren autorización previa para poder ser realizados. ¿Cómo es el trámite para poder realizarlos? El mismo está previsto en la última parte del artículo 16. En primer lugar, el concursado debe solicitar la autorización al juez. Una vez recibido este pedido de autorización, el juez le va a correr vista al síndico y al comité de control para que ellos emitan su opinión sobre la conveniencia o inconveniencia de la realización del acto. Y finalmente, el magistrado es quien va a resolver autorizándolo o no. Para ello debe ponderar la conveniencia como para la continuación de las actividades, como así también, esto es fundamental, el interés, la protección del interés de los acreedores. No debemos olvidar que la protección del interés de los acreedores siempre está subyacente. ¿Qué ocurre si el concursado realiza el acto que está sujeto a autorización previa sin haberla solicitado? El acto va a ser declarado ineficaz en virtud de lo establecido por el artículo 17. No obstante ello, cabe aclarar que algún sector de la doctrina entiende que el acto podría ser, luego de haberlo realizado el concursado sin autorización, el juez podría ratificarlo, analizando cada caso concreto y el eventual beneficio del interés de los acreedores. Vamos ahora a los actos prohibidos. El mismo artículo 16 establece que son actos prohibidos todos aquellos que sean a título gratuito, como así también aquellos que importen alterar la situación de los acreedores por causa o título anterior a la presentación. El objetivo claro de esta norma es la protección del patrimonio del deudor como prenda común de los acreedores, como así también la protección de la igualdad entre todos los acreedores. La realización de actos a título gratuito implica una evidente infracción a la integridad del patrimonio del deudor como prenda común de los acreedores. No puede caber ninguna duda con respecto a esto. Ahora bien, dentro de estos actos se incluyen las liberalidades que disminuyen de manera directa el patrimonio del deudor, como así también podría ser la renuncia a garantía, la no interrupción de un término de prescripción, el pagar lo que no se debe, el otorgar o conceder un comodato gratuito. Por otra parte, cabe agregar también que dentro de los actos prohibidos se encuentran aquellas situaciones en las que una de las partes no ha cumplido con su obligación. ¿Cuáles serían los actos que importan alterar la situación de los acreedores? Para evitar los mismos, la ley prohíbe al concursado la satisfacción de créditos de los acreedores. Estos, la vía que tienen para procurar el cobro de los mismos es el solicitar la verificación de su crédito ante el síndico. También se incluye la constitución de garantías sobre créditos que originariamente no lo tenían, ya que eso mejoraría la situación de un acreedor en perjuicio de los otros. También se prohíbe la alteración de la paridad existente entre los acreedores. Cabe destacar que hay 3 excepciones a esta prohibición. Estas son el pronto pago laboral, que está expresamente previsto en el artículo 16, la continuación de los contratos con prestaciones recíprocas pendientes, que está prevista expresamente en el artículo 20, y los créditos con garantías reales, que está previsto en el artículo 21. Veamos ahora cuál es el plazo de duración o de extensión del desapoderamiento atenuado. Si bien la ley establece que estos efectos se aplican desde el dictado de la sentencia de quiebra, la sentencia que declara abierto el concurso,
La prohibición de alterar la situación de los acreedores por causa o título anterior rige desde la misma presentación del concurso, vale decir, desde antes de la sentencia de apertura. Lo mismo ocurre con respecto a los actos que excedan la administración ordinaria. ¿Hasta cuándo va a regir esta limitación? En principio, hasta la homologación del acuerdo, que es el momento en el cual va a quedar concluido el concurso preventivo. No obstante ello, el deudor, hasta tanto se declare el cumplimiento del acuerdo, continúa con algunas limitaciones. Dadas las circunstancias durante la etapa de cumplimiento del acuerdo, el deudor puede tener acotada su capacidad de obrar debido a distintas circunstancias, porque establece un régimen de administración limitado en el acuerdo, porque existe un comité de acreedores que está controlando al deudor, y también hay que tener en cuenta que el artículo 59 establece que, salvo conformidad expresa de los acreedores, se debe mantener la inhibición general del bienes del deudor. Dada entonces la existencia de estas limitaciones, la ley prevé una serie de sanciones por el cumplimiento de las mismas. Y estas sanciones están previstas en el artículo 17. Este artículo establece que en caso de que el deudor violara las restricciones a su capacidad de obrar, se aplicará un doble sistema sancionatorio. Por un lado, se va a sancionar al deudor, de acuerdo a la gravedad de la falta que hubiera cometido el juez, por auto fundado, deberá establecer cuál es la sanción que se aplica. A, poner un veedor, un coadministrador o un interventor controlador, o, en la hipótesis que la violación hubiese sido más grave, podrá el juez desplazar al deudor de la administración y designar un administrador judicial en su lugar. Obviamente, este administrador judicial va a tener las mismas limitaciones a la capacidad de obrar que tiene el deudor conforme a los artículos 15 y 16. El auto, la resolución que imponga esta medida, puede ser apelado, puede ser recurrido. Cabe destacar que, no obstante la sanción que se le imponga al deudor, conserva las facultades para realizar los actos que la ley concursal expresamente le autoriza: categorizar acreedores, proponer acuerdos, participar de los incidentes. Existe también una segunda sanción, y es la sanción para el acto. La ley establece que los actos realizados en violación a los artículos 15 y 16 serán ineficaces de pleno derecho respecto de los acreedores. Es decir, que el acto va a ser válido entre las partes, pero inoponible a los acreedores. Y en este punto es importante distinguir la ineficacia de la nulidad. Más allá de que este tema va a ser desarrollado ampliamente en la bolilla 15, es importante ahora marcar esta distinción. Destaco que el acto, cuando es declarado nulo, de ese acto no se va a derivar ninguna consecuencia jurídica. En tanto que el acto declarado ineficaz entre las partes es válido y no es oponible a terceros. Esta sanción se funda claramente en la protección hacia los acreedores, que se verían perjudicados con la realización del acto por parte del deudor en violación a las restricciones que la ley le establece en el artículo 16. La sanción de ineficacia es de pleno derecho, es decir, que no requiere tramitación, pero sí de una resolución judicial. Bueno, ahora vamos a analizar los efectos personales en la quiebra. En primer lugar, ¿quiénes son los sujetos alcanzados por la misma? Va a depender de que la fallida sea una persona humana o una persona de existencia ideal. Así, si se trata de una persona humana, deberá hacerlo de manera directa y personal. Hablemos acá del deber de colaboración, que está presente también para el concurso preventivo. En el artículo 102, el fallido tiene el deber de colaborar con el tribunal, brindando elementos e información que permitan conocer la situación patrimonial y ayuden a precisar la composición del pasivo. Ello también incluye el deber de contribuir
al desarrollo del procedimiento, es decir, no obstaculizarlo. Por otra parte, si la fallida fuera una persona jurídica, este deber va a caer lógicamente sobre los representantes y administradores que se desempeñaron en el cargo desde que se inició la cesación de pagos. Cabe destacar que esto no alcanza a los integrantes del órgano de fiscalización. A la colaboración la puede requerir tanto el juez como el síndico. ¿Qué pasa en caso de muerte o incapacidad del fallido? El deber de colaboración va a subsistir con respecto a sus herederos y al curador, que es quien van a continuar con la persona del causante o representarlo. Vamos a analizar el deber de residencia, que para la quiebra está en el artículo 103. El mismo obviamente debe ser interpretado con criterios restrictivos a fin de que no se vea afectada la libertad ambulatoria que está prevista por el artículo 14 de la Constitución Nacional. Va a ir desde la sentencia hasta la presentación del informe general. Y el fallido y sus administradores, en virtud de ello, no van a poder salir del país, salvo autorización expresa otorgada en cada caso concreto. Por otra parte, es importante destacar que esa ausencia no impide que prosigan los efectos del juicio, dado la naturaleza oficiosa del procedimiento. Los efectos de la quiebra cuando la fallida es una persona jurídica. El efecto es el de la disolución, y ello es debido a que la quiebra es un patrimonio en liquidación destinado a cancelar el pasivo de sus acreedores. La disolución va a operar de pleno derecho sin necesidad de la decisión de los socios. Solo va a subsistir el ente como persona jurídica en disolución al solo efecto de poder ser liquidada. Ahora vamos a analizar los efectos de la inhabilitación. La inhabilitación está prevista por los artículos 234 a 238. La actual ley establece, a diferencia de la ley anterior, a priori una inhabilitación automática. Es decir, que la misma está desprovista de elementos subjetivos. Se aplica para todos los fallidos por igual, sin una valoración de la conducta previa del mismo. Es temporal y es limitada. Alcanza tanto a las personas humanas como a las personas jurídicas. Ahora, ¿qué implica la inhabilitación? La inhabilitación implica la imposibilidad de ejercitar ciertos derechos, de desarrollar ciertas actividades, tales como las que incluye el artículo 238 o las contenidas en leyes especiales. El objetivo es tutelar el patrimonio de la fallida y asegurar, de tal manera, el derecho de los acreedores. El momento a partir del cual se comienza a aplicar el dies aquo es a partir del día de la sentencia de quiebra. La sanción se va a aplicar inmediatamente, aun cuando la sentencia no se encuentre firme. Es decir, que acá vamos a hacer una aclaración. En la hipótesis de quiebra necesaria, en la cual el deudor interpusiera en contra de la sentencia que declaró la quiebra el recurso de reposición y éste prosperara, o si el deudor solicitara la conversión de la quiebra, la inhabilitación con posterioridad, si estas dos situaciones se dan, va a quedar sin efecto. El artículo 234 establece para las personas humanas que el fallido queda inhabilitado desde la fecha de la sentencia de quiebra. A su vez, el 235 se refiere a las personas jurídicas. Y acá este artículo realiza una distinción. En el primer párrafo establece la inhabilitación para las personas humanas que hubieran integrado los órganos de administración a la fecha de la cesación de pagos, no rigiendo aquí el límite temporal de los 2 años de retroacción que prevé el artículo 116. En el segundo párrafo, a su vez, se refiere a las personas humanas que integran la administración de las personas jurídicas a la fecha de la quiebra. El efecto se produce desde la fecha de la quiebra respecto de estas personas. Por otra parte, para quienes se hubieran desempeñado como tales
a la fecha de la cesación de pagos, pero no lo hicieron a la fecha de la quiebra, la misma comenzará a tener efectos desde que quede firme la fecha de la cesación de pagos conforme lo establece el artículo 117, es decir, luego del procedimiento de determinación de la fecha inicial de la cesación de pagos. Analicemos ahora la inhabilitación de las personas humanas. El artículo 236 contiene un principio general, y es que la inhabilitación es por el término de un año. Una vez transcurrido ese plazo, el juez deberá certificar el vencimiento del mismo, es decir, que no es necesario que se sustancie un pedido de levantamiento, es automático. No obstante, la previsión de este plazo genérico, el mismo podría ser reducido o extendido. Reducido, para ello debe existir un pedido expreso por parte del inhabilitado, se va a correr vista al síndico, obviamente, y para que la misma proceda, es necesario que el fallido no esté incurso prima facie en un delito penal que tenga vinculación con la insolvencia. A su vez, el juez debe dictar una resolución haciendo lugar al pedido de reducción o no. Dijimos también que el plazo puede ser prorrogado, y esto ocurre cuando el inhabilitado sea sometido a un proceso penal. En tal caso, la inhabilitación durará hasta que se dicte el sobreseimiento o la absolución. Es importante destacar que si hubiera condena y para que el supuesto de que el juez penal hubiera ordenado la pena de inhabilitación como accesoria de la condena penal, la inhabilitación se prorrogará durante el cumplimiento de la sanción penal. Ahora analicemos lo relacionado con la inhabilitación de las personas jurídicas. En esta hipótesis, la inhabilitación es definitiva, salvo que medie conversión de la quiebra. Ocurre lo mismo también en aquellas hipótesis o supuestos de conclusión de la quiebra, cuando la misma tiene lugar por alguna de las hipótesis que permiten la actividad de la fallida. Por caso, el avenimiento del 225, el pago total del 228, la carta de pago del 229, primer párrafo, o la inexistencia de los acreedores del 229. Por el contrario, si la quiebra concluye por distribución final prevista en el 230 o por haber transcurrido ya los 2 años luego de la clausura del procedimiento 231, inciso tercero, aun en la hipótesis de falta de activo, la inhabilitación se va a mantener. ¿Cuáles son los efectos de esta inhabilitación? El artículo 238 remite de manera genérica a otros artículos de la misma ley, como también a otras leyes especiales. Vamos a destacar algunos de estos, los que son más importantes. La persona inhabilitada, la persona humana inhabilitada, no puede ejercer el comercio ni por sí ni por interpósita persona. No puede ser administrador, gerente, síndico, liquidador o fundador de sociedades, asociaciones, mutuales y fundaciones. Tampoco puede integrar sociedades o ser factor o apoderado con facultades generales para ella. A su vez, algunas limitaciones surgen de algunas leyes especiales. No puede ser tutor, curador o albacea, los artículos 110, inciso primero, 138, 245 del Código Civil Comercial de la Nación. A su vez, el 695 del mismo cuerpo legal habilita al juez a declarar la pérdida de la administración de los bienes de los hijos menores en la hipótesis de falencia. Por otra parte, la inhabilitación conlleva también la imposibilidad de ejercer determinadas profesiones, como despachante de aduana, agente de transporte aduanero, productor de seguros, agente de bolsas, como así también las funciones notariales. La inhabilitación, a su vez, impide también ejercer funciones en la administración pública, como los poderes legislativo y judicial. Implica también
una inhabilitación para el desempeño de cargos de dirección, fiscalización, liquidación o de otra índole dentro de las sociedades, organismos y otros entes. A su vez, la inhabilitación alcanza al desempeño de las fuerzas de seguridad, es decir, no se pueden desempeñar en las fuerzas de seguridad. Finalmente, en la provincia de Córdoba, la ley 5850 prohíbe el ingreso a la legislatura provincial y también en la provincia se inhabilita para ejercer el cargo de martillero. ¿Cuándo se da el cese de la inhabilitación? El cese de la inhabilitación o con el cese terminan todas las restricciones derivadas de la misma y de la legislación especial, salvo que se previera un plazo mayor. Además, la inhabilitación implica el fin de ese desapoderamiento, siempre que inhabilitado sea fallido, obviamente. En virtud de ello, todos los bienes que el fallido adquiriera luego de su rehabilitación no van a poder ser agredidos por los acreedores impagos que hubieran sido incluidos en el proyecto de distribución. Con respecto a la inhabilitación general sobre bienes sujetos a desapoderamiento, esta va a continuar vigente. Por el contrario, los activos no desapoderados que ingresaran luego del cese de la inhabilitación no se ven alcanzados por esta inhibición general. Bueno, con esto he finalizado el desarrollo de los efectos personales del concurso y de la quiebra, que tal como les dijera, se va a complementar con lo que va a desarrollar el doctor Junge de los efectos patrimoniales y de la continuación de la explotación de la empresa, temas que están íntimamente relacionados entre sí y que están incluidos en la bolilla 11. Les agradezco a todos la atención y quedo a disposición de todos ustedes para cualquier aclaración que pudieran necesitar. Muchas gracias.